Escoitádesme, sí? Sí. Vou facer a presentación en galego. Chegamos ao segundo e último día do terceiro Encontro Internacional de Cestería no Camiño e vou comezar polos agradecementos para que non se me esquezan. Entón, este encontro é posible gracias ao Centro de Artesanía e Deseño Centraz da Deputación de Lugo, o Concello de Pedrafita do Cebreiro, a Dirección Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e tamén gracias ás cesteiras e aos cesteiros que estades aquí e que o facedes posible e a todos os que vides a acompañarnos e a visitarnos e a compartir este encontro. Este é un proxecto que se iniciou con Pili e Armada e con toda a equipa do Museo do Castro de Viladonga. Eu simplemente na presentación quería dar uns datos para contextualizar este encontro dentro da museoloxía e, como todos sabedes, os museos, unha das funcións que fixeron nacer aos museos foi a conservación. Cando se trata da conservación dun patrimonio inmaterial, a mellor técnica de conservación preventiva son os obradoiros, son a recolleita de cultura oral, son encontros tamén como estes, non? Este tipo de encontros contextualízanse moi ben no que José do Nascimento, tamén un portugués, escribía na revista museos.es e que falaba dos museos como verdadeiros eixos de cambio social. E é aquí donde se mostra este encontro, non? Que busca conservar un oficio da cestería, un oficio tamén do teitado que é con unha técnica tamén de cestería e simplemente vou dicir o porqué do título desta mesa. O título son os vínculos creados pola cestería. Ben, estes vínculos ou este título foi consensuado ao falar con diferentes cesteiras, con Lola Tourón, tamén con Pili, coa Helena, falamos moito tamén do título. Este título está en íntima relación tamén con un dos lemas que o ICON, o máximo organismo internacional en materia de museos, decidiu para un dos lemas do Día Internacional dos Museos en 2014, que falaba dos vínculos creados polas coleccións dos museos. As pezas de cestería, ben cestas, cestos, alfombras, bolsos, calquer tipo adorno persoal, calquer tipo de peza de cestería, é un ben cultural porque agocha un sinfín de saberes. Agocha pois desde o tratamento da materia, as técnicas que se utilizan, todos eses saberes culturais traducen as pezas en valores universais, uns valores que xa quedaron fixados coa doutrina Giannini, e non me vou enrollar con todo isto, pero si decir que a recolleita de todas as fibras vexetais, pero tamén a recolleita daquelas fibras que non son vexetais, que son tamén industriais, é unha adaptación ao medio e é unha forma de sostenibilidade, non? Unha sostenibilidade que está dentro dos principios da Axenda 2030. Se unimos esa sostenibilidade con tamén a igualdade de xénero, que tamén é outro dos principios da Axenda 2030, podemos falar do ecofeminismo que nos vai a profundizar máis aquí a Helena Martelo. E si falamos tamén desde un punto de vista da etnobotánica, que ten moito que ver coa cestería, nos vai a falar aquí José Fajardo. Entón, antes de nada, antes de darlles a palabra a eles, vamos a proxectar un documental. É un documental do meu tío José, o meu tío avó. El fixo cestería de madeira rachada e el creou vínculos coa cestería e tamén coa familia. Todos os seus familiares nas nosas casas temos un cesto de tío José. E entón,
el vai falar tamén nun momento de que había unha cesteira vasca que lle ia comprar os cestos á casa. Esa cesteira é Idoia Cuesta, que descubrín eu despois falando con el. E entón está moi relacionado con esta temática desta mesa redonda, que son eses vínculos creados coa cestería. Entón, damoslle comezo ao documental. Éramos 8 irmãos. 2 irmãos e o resto irmás. Unha era modista, que era a túa madriña. Outras 2 eran tecedoras. E tecían nun tear deses de nada. Cando vivía meu pai e traballaba na agricultura, andábamos eu máis outro zoqueando, pero íbamos a moitos sitios. De inverno zoqueábamos diario. Pero depois tuve que me agarrar a traballar na agricultura, porque non había quen anduvese. Os cestos fixeros agora, endes que me jubilei. Unha vez mandei a Castro por os cestos para apañar as patacas, que non había ningún. E dixen, pero eu teño que facer cestos. E empecé a facelos, e aprendín eu solo así, porque me deu a gana. A de San Covino case toda. Era a que mellor me encontraba con ela. Despois valía o Salgueiro, por exemplo, tamén. Valía aunque fora de Carballo, pero iso é máis difícil, porque o San Covino ten uns trozos así grandes sin nudos, non sabes? Porque se ten moitos nudos non é boa para fendela, non é nada. Depois había que quentala e depois fendela. E depois era cando se empezaba a traballar, a afinar para facer o cesto, non sabe. Fendíala como esta, e despois había unha mesa e tiña unha prensa así aquí, metía así, e con isto aí, e afinábala. Tiña unha plancha así grande con auga fervendo. En tal, se estaba moi seca, se estaba moi tal, metíase ali e despois amañábase e afinábase moi ben. E depois para poñelas non teñen dúda, moldaba igual que esta, e depois empezaba a tecer. Aí, a tecer. Fago uns aros de outras varas máis delgadiñas, entonces abro un ao medio e poso un por dentro e outro por fora. E depois faço unhas taliñas máis finas aínda, en cada tala furas e atas. Ai, poucos. Mas cada dous cestos ou así facíos. Estaba sempre eu solo. E quería mellor estar solo, porque non te podes estar enredado mirando para naide, tens que mirar ao que faz. Con cepillo, e xabón e auga, lávalo o cesto ben lavado, e lávalle todos os recantos que ten,
todos co cepillo, lávalo todos, e queda permanente novo, Na feira, onde vendía máis era aí na de Monte, aí veio moitos vendín. E depois os que facía máis, levaban sempre aquela, dicía que era vasca, non sei, pero viña sempre buscarme aquí á casa. Aí pagábame ben e sempre me regalaba algo. E depois viñanme tamén comprar moitos así para mandar para algún sitio. Para Madrid xa podemos tamén os que viñeron aí. Viñan de todos os lados. E moitas veces regaláballe por aí a calquera unha argallada destas. E agradecía ben. Oixe, unha vez veu aí un de Madrid e viña buscar un cesto para a muller. Quería que lle cobrase o cesto, e dixen, leva o cesto, non quero o cesto e tal. E depois un día viñeron aí a un cabo de ano e regaloume este reloj. Argalladas así, non sabe? Despois empecé a ver pouco, non sabes, larguei con todo que non podía, porque non vía para andar. Pasaba moi ben, traballaba aí detrás, e os máis iban despachar o ganado e viñan para a casa. Poñíanse a cenar, e eu costábame caro alargar de traballar, distraíame moi ben neles, non sabe? Veña a facer, veña a argallar, unha hora facía dunha maneira, outros facíos de outra. Como me parecía a min. Vou presentar os ponentes e despois xa deixo a miña silla á intérprete, vale? Entón, aquí ao meu lado teño a Elena Martelo, é licenciada en Marketing e Publicidade, mestra en Relacións Internacionais, traballa xa hai máis de 20 anos na área de comunicación, definindo estrategias variadas para a fidelización e captación de novos públicos. Podo ir máis lento? A súa carreira profesional permitiulle explorar diferentes eidos, tanto no ámbito dos fondos estruturais como na área da cultura como técnica superior do Goberno Rexional dos Açores. Programou unha serie de iniciativas como seminarios, conferencias, formacións, residencias artísticas e exposicións que buscaban debater no espazo público cuestións relacionadas co papel da cultura no desenvolvemento das persoas, dos territorios e das comunidades. Como xefia de División da Comunicación e Informática, na Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, coordenou proxectos que aproximan diversos públicos ao patrimonio cultural, como, por exemplo, o proxecto O Museu é Meu, coa Asociación Cultural Manicomio e a sección Diálogos na revista Un Vigo. Fundou o proxecto Organic Flow coa artesá açoriana Aida Bairos, que crea formas orgánicas contemporáneas a partir de técnicas tradicionais de traballar a cestería en Bimbio. No ano 2023 obtivo a carta de artesá de cestería e actualmente desempeña funcións na Museums e Documentos, Museus e Monumentos de Portugal,
EPE, no Departamento de Relacións Internacionais. E aínda o José Fajardo Rodríguez é botánico, profesor de aula de naturaleza de la Universidad Popular de Albacete, paso a castelán, educación no formal de personas adultas, trabaja en la investigación, divulgación y formación acerca del conocimiento tradicional sobre naturaleza, es etnobiología. Entonces, ahora cedo la palabra a Elena. Sim. Muito bom dia. Eu vou falar em português, vou tentar falar muito devagar para conseguirem perceber o que eu vou dizer. Geralmente não costumo ler textos, mas para não ficar entusiasmada e começar a falar em português muito rápido, vou preferir ler o que eu venho aqui hoje apresentar para se tornar mais fácil. Depois desta pequena apresentação, quero também agradecer aqui à equipa do museu pela organização destes encontros. Eu estive no primeiro, tenho agora o privilégio também de estar aqui no terceiro encontro, deste trabalho que é fundamental a nível aqui local, regional, e que poderia ser também uma parceria com Portugal, que é muito importante estarmos aqui todos a debater assuntos que nos dizem respeito a todos. Vou então começar aqui a minha apresentação. Peço que me façam sinal quando eu estiver muito rápida, porque eu por vezes entusiasmo e começo a falar. Aqui está aqui um problema, mas eu posso começar sem a minha apresentação, que no fundo vai com imagens aqui acompanhar o que eu vou falar ao longo da minha apresentação. Portanto, já temos aqui, podemos pôr em grande ecrã. Ok, pronto, eu depois vou passando aqui. Portanto, aqui a mesa redonda do terceiro encontro internacional de estaria do caminho, com o tema os vínculos criados pela cestaria, leva-me a colocar a seguinte questão: como fomentar uma cestaria sustentável? Entendida a sustentabilidade nas mais diversas formas de expressão, quer em termos social, económico e ambiental. Este tema acompanha-me há alguns anos no trabalho que tenho vindo a desenvolver no âmbito do património natural, material e imaterial, primeiro no arquipélago dos Açores e nos últimos anos no território de Portugal continental. No meu trabalho de pesquisa, recorro à escassa bibliografia existente em Portugal sobre cestaria, a grande maioria com mais de meio século, onde se aborda esta prática enquanto elemento identitário de um território. O património natural, característico da diversidade de territórios, oferece um conjunto de matérias-primas, madeiras e fibras vegetais, possibilitando durante séculos desenvolver e aperfeiçoar diversas técnicas de cestarias adaptada às especificidades de diferentes territórios, e através de atividades como a pesca, a agricultura e mais tarde a atividade fabril. O papel das mulheres na cestaria, o desafio das alterações climáticas, a importância do espírito protetor de um lugar e o caminho para a sustentabilidade através do ecofeminismo são temáticas que se enquadram numa das muitas possíveis respostas à questão como fomentar uma cestaria sustentável. Porém, não conseguiremos abordar todos estes temas de uma forma aprofundada, mas procuraremos consubstanciar a visão holística da cestaria. A reflexão que a seguir se apresenta recorre a um conjunto de autores nacionais e internacionais de diversas áreas, os quais expressam, através da sua obra, independentemente da forma de expressão, os temas considerados relevantes para esta mesa redonda e também que fornecem um conjunto de dados que nos permitem construir uma das muitas possíveis narrativas para a cestaria contemporânea. O mundo em que vivemos enfrenta grandes desafios, como a desertificação, epidemias, migrações, guerras
e eventos climáticos extremos. Estes desafios inquietam-nos, mas também nos incentivam a refletir sobre o caminho que queremos para a cestaria. Hoje, esta mesa redonda pretende criar um espaço de debate acessível a todos, onde cada um é embaixador de um território que enriquece o todo, construído a partir da diversidade. Mulheres na cestaria, começo aqui, eu começo sempre por grandes questões e depois tento desconstruí-las. Começo aqui com uma brincadeira, aqui um bocadinho no início desta minha parte da minha intervenção. Há cerca de 8 anos, nos Açores, um cesteiro da ilha de São Miguel, trabalhava em Vime, disse-me que a cestaria é um trabalho para os homens. O mês passado em Lisboa, numa oficina de cestaria, o artesão referiu que a cestaria é um assunto de homens. Lembro-me de, enquanto fazia o meu cesto de cana, a dar por mim a pensar nas bruxas da literatura de fantasia de Ursula de Le Guin, na tetralogia O Ciclo de Terra-Mar, onde refere que um dos talentos enquanto bruxa dos 7 ofícios era fazer cestos, servindo-se de juncos do charco. Pronto, isto era uma brincadeira e agora vamos trabalhar a sério. As referências bibliográficas que a seguir se apresentam não pretendem caracterizar o perfil da mulher cesteira portuguesa. A bibliografia é inexistente, a bibliografia que foi consultada, mas demonstrar a forma como a sociedade portuguesa estava organizada e o papel das mulheres no contexto social e familiar. Fernando Galhano, do Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, em 1962, no livro Cestaria entre o Douro e o Minho, Contribuição para o Estudo da Cestaria Portuguesa, refere que a mulher participa pouco no fabrico, mas muitas delas está confiada à venda. Vão de Braga ao Porto, onde colocam em lojas, ou vendem pelas ruas a obra que vem da terra. Galhano refere igualmente que toda a cestaria aqui estudada é, salvo raras exceções, feita em oficinas familiares. As mulheres trabalham nelas de maneira pouco permanente, ajudando na preparação das talas e vergameiros, fazendo os cordões na obra de verga, mas tecendo em raríssimos casos. Maria Lamas, no trabalho solitário que realizou para o livro As Mulheres do Meu País, durante 3 anos, de 1947 a 1950, entre paisagens e aldeias portuguesas, documentou, através de textos e imagens, a mulher portuguesa e o trabalho e a exploração a que estava sujeita. As imagens presentes nesta obra, aqui, ela não está a centrar. As imagens presentes nesta obra perturbam o binómio mulher-homem, trabalho-vida doméstica e obrigações femininas masculinas. As mulheres condenadas pela lei e convicções dominantes trabalhavam conforme as tarefas de cada época. Pariam, aleitavam, estavam sempre à frente de todos os protestos, se pressentissem a ameaça de um agravamento das condições tão precárias do seu viver. Maria Lamas refere neste livro que todas as mulheres do povo se parecem umas com as outras, vivam onde viverem. Durante a sua vida, Maria Lamas lutou convictamente pela igualdade das mulheres, baseada na educação e na independência económica, através do exercício de uma profissão ou de um ofício. Outro autor também bastante conhecido em Portugal, que é o Artur Pastor, que a partir dos anos 50 dedicou-se profissionalmente, enquanto funcionário do Estado, a um género de fotografia tipológica que classificava, catalogava, organizava e dividia setores de atividade, géneros, espécies e famílias de produtos agrícolas num exercício de cientismo visual. Sobre a obra de Pastor é referido num artigo do jornal O Público, em 2014, que numa época em que os fotógrafos profissionais estavam quase todos ao serviço da propaganda do Estado Novo,
A obra de Pastor revela lives criativos que se desviam do controle absoluto e da produção que se dedicava a construir um país imperial, moderno e pacato. Mas mesmo assim, as fotografias de Artur Pastor, por oposição às fotografias de Maria Lamas, não deixavam de transparecer todo o trabalho preparatório de cenografia que estas imagens estavam sujeitas. Na indústria do vidro, encontramos referências às mulheres empalhadeiras, não num contexto familiar e local, mas fabril. O trabalho de revestimento de garrafões, designado empalhação, iniciou-se em Portugal, na fábrica de vidros da Amora. Em 1915, quando arrancou a indústria do vidro na Marinha Grande, as mulheres da Amora foram ensinar a arte de empalhação. Estima-se que no auge da indústria do vidro, no final da Segunda Guerra Mundial, em todo o país existissem cerca de 2.000 empalhadeiras. No contexto da luta laboral e da resistência à ditadura, existem igualmente referências às empalhadeiras enquanto operárias fabris. A tese de mestrado, no tempo em que os homens usavam chapéus, uma abordagem à resistência operária na Marinha Grande durante o Estado Novo, Maria Paula Antunes, a partir de entrevistas a empalhadeiras, retrata as condições de trabalho em que estas operavam. Se o trabalho de empalhação era pago à peça, haviam dias aqueles em que era preciso carregar obra, que eram pagas ao dia. As mulheres não constituíam mão de obra qualificada e por isso iam fazendo qualquer tarefa que, apesar de imprescindível para o bom funcionamento da fábrica, não era dignamente reconhecida. O trabalho de empalhadeira desapareceu com o surgimento do revestimento em plástico dos garrafões. O livro A Arte de Entrelaçar, os parteiros, A Arte de Entrelaçar, de Sandra Uva Alexandre, fala-nos igualmente da vida rude, dura e difícil nas oficinas. Num contexto temporal complexo, marcado pelas grandes guerras e na Europa e por uma guerra civil na vizinha Espanha, trabalhar nas oficinas era um meio de sobrevivência para as famílias locais, cujo cotidiano era assegurado estoicamente por mulheres e crianças que sofreram no corpo e no espírito à aspereza dos seus trabalhos. Inicialmente, eram os próprios patrões a armar as cheiras e os capachos, atendendo à complexidade da sua manufatura, sendo que, depois de ganharem experiência, passaram a ser as mulheres a executar esse processo a par do tecer e do arremate das peças. Efetivamente, no tempo das oficinas, as mulheres e crianças, embora envolvidas, padeciam de um estatuto social distinto dos homens. Fator comum às oficinas e à sua inevitável evolução global era o horário laboral, que começou por ser executado de solnado a sol posto, e quando o trabalho assim o exigia, ampliado com serões até às 11h30. Havia igualmente mulheres a trabalhar em casa, que eram domésticas naquela altura, e nas horas vagas trabalhavam para ter um acrescento ao sustento familiar. O progressivo encerramento das oficinas ocorreu com a introdução da produção fabril durante os primeiros anos da década de 70 do século XX. O Algarve, nos anos 60, começa a ter uma nova dinâmica na cestaria de esparto, como tu trabalhas em Cádiz com a planta, com a palmeira, peço desculpa, aqui, com o surgimento das mulheres artesãs, não descendentes do conhecimento ancestral, mas com o propósito do turismo e de serem outra fonte de rendimento. No artigo sobre o trabalho de esparto no feminino, disponível no website dos Museus do Algarve, 2 artesãos reclamam a pertença feminina ou masculina da cestaria de esparto. Julgo que nos dias de hoje esta discussão não faz qualquer sentido. Hoje, felizmente, estamos rodeados de grandes cesteiros e cesteiras que perpetuam o saber fazer tradicional e que têm um papel determinante nas questões relacionadas com as alterações climáticas. Falamos de alterações climáticas, mais outra questão. Partilho da mesma opinião de Timothy Morton quando queremos falar sobre ecologia, não é necessário inserir muitos factos, muito menos adotar um estilo trágico
para falar de alterações climáticas. Como o mesmo autor refere, ser ecológico é começar por indagar as formas como falamos connosco próprios sobre ecologia. Nas reflexões que faço sobre alterações climáticas, gosto sempre de iniciar com o significado da ecologia, da Infopédia Portuguesa. Portanto, a ecologia é o ramo da biologia que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o meio onde vivem. Vou buscar aqui um grande autor que gosto muito, que é o Alexander von Humboldt, nascido no século XIX, dedicou grande parte da sua vida a viajar para investigar a natureza. Segundo Humboldt, quando a natureza é entendida como uma rede, a sua vulnerabilidade torna-se também óbvia. Tudo existe em conjunto. Depois de ter visto os efeitos ambientais devastadores das plantações coloniais no Largo de Valência, na Venezuela, em 1800, Humboldt tornou-se o primeiro cientista a falar da negativa alteração climática humanamente introduzida. Humboldt foi igualmente o primeiro a explicar a capacidade da floresta para enriquecer a atmosfera com umidade. O seu efeito de arrefecimento, bem como a sua importância para a retenção da água e a proteção contra a erosão do solo. Avisou que os seres humanos estavam a interferir no clima e que isso podia ter um impacto imprevisível nas futuras gerações. O ramo da ecologia humana dedica-se às grandes preocupações levantadas por Humboldt, estuda as interações complexas entre os sistemas humanos e naturais com uma abordagem interdisciplinar e holística que considera a interligação dos sistemas sociais, culturais, económicos e ecológicos como orientação para a sustentabilidade. É com esta abordagem interdisciplinar que Vandana Shiva, a académica contemporânea indiana, ativista ambiental, defensora da soberania alimentar, ecofeminista e autora da antiglobalização no livro Terra Viva, explora os contornos do projeto Bastar, que seguia uma tendência de transformação das florestas naturais em plantações comerciais para que a biomassa produzida já não pudesse beneficiar os habitantes nativos da floresta. Por exemplo, a baixo sustento, a cana e o bambu para a cestaria e também as frutas comestíveis é completamente destruída quando as florestas naturais são substituídas por monoculturas de eucalipto e pinheiro tropical. Para Vandana Shiva, os eventos climáticos extremos, incêndios, inundações, secas e furacões são o resultado da perturbação dos ciclos ecológicos e da biodiversidade das espécies que mantêm vivo o planeta e a infraestrutura da vida. O fotógrafo Adro Pallon, com o projeto Demostásia, documenta a morte lenta e silenciosa das aldeias rurais da Galiza, muito perto do local onde nos encontramos. Refere que a alteração da paisagem rural, campos agrícolas e da pastorícia, que se transformou em paisagem florestal, é também uma consequência do despovoamento. Acontece que os bosques não são compostos por árvores autóctones, mas sim por eucaliptos e pinheiros, que são espécies altamente inflamáveis. Adra Pallon achava que no início do projeto que o pilar da cultura era o menos importante, mas reconhece que se enganou, pois é o mais importante. Se não existir o apreço pela cultura local, deixa de existir a vontade de salvaguardar. O projeto seguinte é Lumes, que reúne imagens do flagelo dos incêndios florestais que fustigaram a Galiza e que inconscientemente nos remete para a aldeia de Vilar o Corel, em Lugo, que praticamente desapareceu com o incêndio de 2022, juntamente com o espólio de uma vida, do Museu Etnográfico de Vilar. Os fogos também ameaçam a cestaria de madeira rachada. Por exemplo, a árvore de castanho tem de ter pelo menos 3 anos para ser utilizada na cestaria e com os fogos os artesãos deixam de ter matéria-prima para trabalhar. Este foi um testemunho de um cesteiro português perto da Serra da Estrela,
que se queixava que deixava de ter matéria-prima. Os eventos climáticos extremos também estão a influenciar o crescimento do vinho, que em anos de seca não crescem como esperado. Aprendi com os italianos que o espírito de um lugar, ou Genilotti, é muito mais do que o património edificado, é a narrativa, é o ecossistema, é a tradição e são as pessoas, são as qualidades tangíveis e intangíveis. Nos processos de reconversão dos territórios para a sustentabilidade, o Genilotti de um lugar é um elemento determinante. Por exemplo, um cesto expressa o espírito de um lugar, onde foi cultivado o vinho, onde cresceu o vinho, quem o cultivou, quem o cortou, quem o cozeu, quem o descascou, quem o colocou a secar, quem fez o cesto e que temática utilizou. O trabalho de cada um contribui para um propósito muito maior. É o reconhecimento de um saber fazer ancestral que expressa o espírito de um território. Os lugares testemunham as atividades humanas que ocorreram ao longo do tempo e que podem contar a história com base nas transformações pelas quais as paisagens, onde as configurações atuais do terreno estão ligadas ao vestígio do passado e que alicerçam o que o sítio possa ser no futuro. Os territórios são locais únicos, sendo a paisagem um elemento com significado para quem habita esses territórios. O ecossistema de um local pode ser compreendido através da fauna e flora que o caracteriza. As tradições são sentidas através dos artefactos culturais que revelam como as pessoas transformam os locais onde vivem. A identidade é transmitida pela forma como as pessoas utilizam e se relacionam com o lugar. E aqui chegamos ao ecofeminismo. Começo pela primeira autora francesa, a Françoise de Bonne, autora e feminista, introduz pela primeira vez em 1974 o termo de ecofeminismo. A autora sugere que a opressão de grupos menos privilegiados, incluindo as mulheres, está ligada à forma como os humanos tentaram oprimir a natureza. Se desconstruirmos a palavra ecofeminismo, o prefixo eco refere-se a algo que visa preservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, feminismo refere-se à defesa dos direitos das mulheres. Para muitos autores, o ecofeminismo é o ponto em que as preocupações com o meio ambiente coincidem com o impulso pela igualdade de género. O ecofeminismo pode envolver, por um lado, o trabalho das mulheres para preservar o meio ambiente e, por outro, as semelhanças entre as lutas das mulheres e do ambiente. Nesta perspectiva, o ecofeminismo está intimamente relacionado com a ética ambiental, promovendo simultaneamente os direitos das mulheres e as preocupações ambientais. Contudo, existe ainda um grande caminho a percorrer nesta área, pois persistem questões entre comunidades ecofeministas que retardam o progresso, criando divisões. Uma das questões envolve grupos ecofeministas de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A proposta para investigações futuras é dirigir o foco para as disparidades, tendo presente o sacrifício ambiental do crescimento económico em todo o mundo, bem como a forma como os direitos e a posição social das mulheres difere de país para país. O cidadão comum nem sempre compreende a relação entre o ecofeminismo e o feminismo. A corrente dominante do ecofeminismo tem muitas afluentes com diferentes objetivos e estratégias que neste caso não nos interessa. As autoras Mies e Vandana Shiva, novamente aqui, têm mais de 40 anos de trabalho nesta área. Argumentam que o ecofeminismo e o seu foco político vira-se muito mais para fora. A sua primeira premissa é a interligação estrutural no sistema patriarcal capitalista, e neste caso muito específico na Índia, entre os recursos materiais das mulheres e os da natureza. Para Vandana Shiva, ecologia, economia, género estão intimamente ligadas à construção do lar como metáfora. Contudo, considero que devemos encontrar uma resposta mais inclusiva, de acordo com as características do nosso território. A minha proposta é criarmos uma ecocestaria como resposta à questão colocada inicialmente
como fomentar uma cestaria sustentável. A ecocestaria inspira-se no conceito do ecomuseu de Hugues de Varine, no sentido de um museu do homem e da natureza, relativo a um território sob o qual habita uma comunidade e que surge como resposta ao baixo nível de vida, ao êxodo rural depois da Segunda Guerra Mundial em França. O conceito de ecomuseu é evolutivo e, como tal, não pode ser definido como forma estática, acompanhando a evolução da sociedade. E tal como o eco de ecomuseu, a ecocestaria faz alusão tanto ao contexto natural, à ecologia, como ao contexto social, a ecologia humana. A ecocestaria identifica-se com os princípios da Convenção de Faro, do Conselho da Europa, que reforça o potencial do património como recurso para o desenvolvimento sustentável e para a qualidade de vida numa sociedade em constante evolução. A ecocestaria revê-se na ecologia do lugar, proposta por dois autores, pelo Bitley e pelo Manning, que é um mundo em que os recursos da terra são consumidos com moderação, onde as cidades e vilas são vibrantes e verdes, as economias locais prosperam e os cidadãos trabalham em conjunto para criar lugares de valor duradouro. A ecocestaria é em si a natureza, como vimos, de um bolto, entendida como uma rede. Termino com o resultado da pesquisa de uma autora, que é a Robin Kimmer, autora descendente de índios americanos, partilhada no seu livro Braiding Sweetgrass, em áreas em que os povos indígenas usavam erva doce para fazer cestos, esta crescia de forma mais eficiente e saudável. Muito obrigada e espero que tenham percebido o meu português. Bueno, buenos días. ¿Se oye bien por ahí? Bien. Bueno, como ha comentado Sonia, antes yo me dedico a lo que es el conocimiento tradicional que tiene que ver con la naturaleza. Y dentro de eso, una parte es el esparto, una parte de mi trabajo. Dentro del esparto no solo la cestería, hay más cosas. Me he traído un libro que publicamos el año pasado sobre el conocimiento, historias relacionadas con el conocimiento tradicional sobre la naturaleza, por si a alguien le interesa. Lo paso por ahí por si lo queréis echar un vistazo. Bueno, bien, bueno. A ver si me entero con la flechica esta. Aquí. Bueno, la primera referencia que tenemos a la cultura del esparto, aparece en un trabajo que es de referencia en cestería, que es el trabajo de Virginia Cuoni sobre la cestería tradicional ibérica. En esta publicación, el capítulo dedicado al esparto, ella le titula La cultura del esparto. Porque en realidad, en todo lo que es el sureste de la península ibérica, el esparto ha sido una parte cotidiana, diaria, de la vida en el mundo rural. O sea, en todos los pueblos, todo el mundo hacía esparto, toda la gente del campo. En todas las casas, todos los aperos del campo era todo de esparto. Es una cosa familiar, cotidiana. O sea, no es una cestería, es una parte de la vida de la gente y del paisaje, ¿vale? Entonces, esto es un espartizal, es un paisaje cultural. Es un paisaje cultural porque es el resultado de un manejo de la vegetación desde hace siglos. O sea, este tipo de... la península ibérica más o menos tiene 500.000 de hectáreas de espartizal. 500.000. Claro, nosotros en el sureste vivimos dentro de lo que es el espartizal, pero en realidad es una planta endémica.
El esparto es un endemismo ibero-magrebí. O sea, en el mundo solo existe esparto en la península ibérica y el Magreb. Y es una planta que se ha utilizado desde hace milenios. Entonces estos espartizales, gran parte de esos espartizales son plantados. O sea, se han plantado. Muchos incluso se ven en líneas. Y en otros, todo lo que no era esparto se arrancaba. Se arrancaban los pinos, se arrancaban los enebros, se arrancaban las retamas para intensificar las cosechas del esparto. Entonces es el resultado de un manejo, de una gestión, al menos desde el tiempo de los cartagineses. Al menos, que se sepa, ¿vale? Bueno, en cuanto a cestería, los primeros cordelería de esparto que está documentada está datada por métodos de Carbono 14 en unos 12.700 años, más o menos, ¿vale? Pero tenemos la cestería más antigua conservada en Europa, son estos cestos que se encontraron en Granada, están en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, y esto está datado en 9.500 años. Corresponde al Mesolítico, o sea, es anterior a la agricultura. Los que hicieron estos cestos no eran agricultores, ni eran ganaderos, eran cazadores-recolectores. Es una historia apasionante, la historia de la cestería de la Cueva de los Murciélagos, o sea, todo lo que hay detrás de ahí, si tienen la oportunidad. Pero estos cestos que contienen dentro mechones de pelo y cápsulas de adormidera. Es una ofrenda funeraria. La adormidera es un símbolo del sueño eterno, del sueño. Entonces, estaban depositados junto a las momias. Bueno, lo interesante de estos cestos es que estos cestos están hechos con una finura exquisita. O sea, contienen espartos tintados, los espartos están seleccionados por calibres y están trabajados de distinta manera. Hay esparto sin picar, esparto picado, varias técnicas distintas. O sea, hace 9.500 años en esta zona del sudeste de la península ibérica se sabía trabajar ya perfectamente el esparto. Sabían ya un montón, sí, lo tenían ya controlado. Lo tenían controlado. En la historia pues aparece, por ejemplo, a nuestra izquierda el señor Estrabón, que ya es el primero que habla del campo espartario. Bueno, describe las vías que atraviesan la península ibérica y la vía Heraclea, que comunicaba el pueblo de Antonio, Cádiz, con Roma, de Gades a Roma, él decía que atravesaba el campo espartario. Había una región, luego Plinio ya describe perfectamente el sistema de recogida del esparto, cómo se arranca, cómo se trabaja, para lo que se usa, las medidas del campo espartario. Es el que da. Hay romanos anteriores a Plinio que mencionan el esparto, pero el que da la información más detallada es Plinio, ¿no? Plinio el Viejo. En su historia natural, pues él comenta una información muy interesante del esparto. Bueno, puede ser una de las razones de la competencia entre cartagineses y romanos. Era una materia prima muy importante, ¿vale? Sobre todo porque en el mundo antiguo el esparto era la materia prima fundamental para la cordelería naval. O sea, la cordelería naval, cordelería de los barcos, se hacía de esparto porque el esparto es muy resistente en agua de mar. Y entonces los cartagineses, ya lo usaban los fenicios. Es una fibra muy versátil. Uno de los usos del esparto, es la cestería, pero la cestería ha sido normalmente un uso minoritario. Minoritario es porque se sabe perfectamente porque después de la Guerra Civil el Ministerio de Agricultura creó el Servicio Nacional del Esparto. Durante unos años hubo una serie de ensayos, hay unas publicaciones, hay estadísticas. Y entonces, por ejemplo, entre esas estadísticas se decía que el 15% de la producción nacional de esparto se usaba en cestería. El 15%. Entonces era mucho más importante, por ejemplo, la cordelería, o un uso muy importante del esparto fue la elaboración de pasta de papel. O sea, da un papel de mucha calidad y durante mucho tiempo la mayor parte de la producción era para pasta de papel.
se usa para explosivos. En el inicio de la industria del automóvil se usó el esparto en la fabricación de ruedas, en lugar de los alambres, cuerda de esparto mezclada con caucho. Los hachos, que es lo de la foto, que es una antorcha de esparto. De estas se han encontrado también, hay hachos de estos de la edad del bronce. Hay un trabajo de unos belgas que se llaman los hermanos Siret, que aparecen hachos de estos. Los tejidos también se hacen cuerda de esparto. Bueno, es una planta muy, muy versátil. Esto es una foto de los años 30. Ahí va. A ver qué he hecho. Aquí. Una foto de los años 30 que es descarga de esparto en Londres, esparto papelero. Bueno, esto es una historia también curiosa porque durante mucho tiempo el esparto, o sea, el papel se hacía de trapos. Pero a mediados del siglo XIX se inventa una máquina que es la máquina que fabrica el papel continuo. Y entonces ya no hay trapos para abastecer eso. Y se exploran materias primas para hacer papel. Y una que resulta muy bien es el esparto. En Inglaterra llegó a haber una asociación nacional de fabricantes de papel de esparto con 50 y tantos o 60 fabricantes. Y en Murcia había un industrial que suministraba esparto papelero a Inglaterra, que le llamaban el rey del esparto. El rey del esparto. Tuvo aquello. Bueno, esto durante muchos años consumió gran parte de la producción espartera, de esparto ibérico y también de esparto argelino, porque el país que tiene mayor superficie de espartizal es Argelia. Luego después iría Marruecos, España en tercera posición, más o menos. Vale. ¿Cómo se prepara la...? Bueno, esto... Uy, no me apaño yo muy bien con el cacharro este, pero bueno. No sé cuándo le toco lo que pasa. Toco y pasan cosas. Claro. Bueno, aunque el tema de la mesa es los vínculos, voy a hacer un repaso rápido por la preparación del esparto y luego entraré en el tema este. El esparto siempre se arranca, nunca se corta. Se arranca con una herramienta que se llama talí, que es esto de aquí, que en las excavaciones arqueológicas aparecen talíes de hueso. Las cabras de serie llevan un hueso para coger esparto. La naturaleza a la cabra le dota de ese hueso, claro, igual que le dota de otro hueso a la cabra que es para hacer flautas, claro. El buitre también tiene un hueso que también es para hacer flautas. O sea, todo eso son que llevan complementos que llevan los animales. Complementos. Entonces se hacen de hueso, de madera o de hierro, ¿no? Se arranca, se pone a secar. Si se seca al sol, se queda amarillo, al sol del verano, porque se arranca en verano. Y si se seca a la sombra, se queda verde. Pero el que está verde con el tiempo se pone amarillo también de la luz. Bueno, ese esparto se llama crudo, ¿vale? Si el esparto crudo, después de secarlo, lo metemos a fermentar en agua un mes, ese esparto sufre un proceso de fermentación que se enriquece en celulosa, es más fuerte ese esparto, y ese esparto se llama cocido, ¿vale? El esparto cocido se puede trabajar igual que el crudo, pero son distintos. Por ejemplo, para el cofín, el esparto cocido es más dócil y más fácil de trabajar. Si el esparto cocido se pone a secar otra vez y se pica, es un esparto que se llama picado, ¿vale? Y si el esparto picado se rastrilla, se tiene un esparto que se llama textil, que es el que se usa en cordelería, en telas y todo esto, ¿no? ¿Vale? O sea, se puede usar de varias maneras y aparte de esto, se juega mucho con los calibres. O sea, hay espartos que tienen 20 centímetros de largo hasta 1 metro y pico, los hay, ¿vale? Y se tienen resultados distintos. Vale. Bueno, la primera vez que se pone a secar al sol, eso se llama la tendía. Ahí va. La tendía se pone a secar al sol unos días, luego se le da la vuelta. Estos son balsas de cocer esparto de Jumilla.
se llenan, son unas balsas que se llenan de esparto y cuando están llenas de esparto se cubren de agua, ¿vale? Bueno, esto se puede cocer en agua dulce y se puede cocer en agua de mar. Esto es una cala que hay en Águilas que se llama la cala de los cocedores. Y a lo mejor hay gente que piensa que son cocedores de marisco o gamba, no. Son donde cocían el esparto. Hay unos corrales en el mar, eso lo llenaban. El esparto también dicen que es distinto si se cuece en agua de mar o si se cuece en agua dulce. Es diferente. En la costa, en Almería, Murcia, muchas veces lo cocían en agua de mar. La ventaja que tiene agua de mar es que no huele. El esparto en agua de mar no huele. El esparto que se cuece en agua dulce huele luego también. Vale. Esta fermentación pues tiene esa función de enriquecer la planta en fibra. Bueno, esta es la segunda tendía, que es después de cocido se vuelve a secar, y luego se pica. Esto es un picado, digamos, a pequeña escala para lo que es autoabastecimiento. Esto es la maza de picar esparto, que se suele hacer de maderas fuertes, madera de encina, y se pica sobre una piedra redonda, ¿vale? Y luego estos son mazos de picar esparto. Esto es un trabajo muy penoso, que lo hacían mujeres, se llamaban picadoras. Cada mujer llevaba 2 mazos, los mazos van subiendo y bajando alternativamente, y ahí lo tenían que ir aplastando. Se aplasta para poderlo luego rastrillar para la cordelería, ¿vale? Esta foto es de un museo que está en Cieza, en Murcia. Si tienen la oportunidad de visitarlo, dentro de los museos que hay relacionados del esparto en España, creo que es el más interesante. El Museo del Esparto de Cieza. Tienen allí, hacen demostraciones, tienen exposición, son muy activos. Esta foto está allí, que es de los trabajadores del mundo del esparto, porque muchos pueblos del sureste son pueblos que han vivido del esparto. O sea, en los pueblos Jumilla, Ellín, Cieza, Yecla, esos pueblos vivían del esparto. Vivían totalmente del esparto. Los espartizales que eran montes públicos como Jumilla, pues con el dinero del esparto se hicieron las grandes obras civiles del pueblo, se hicieron con el dinero del esparto. ¿Vale? Este es el esparto picado, que es más fácil de trabajar. Este es el rastrillado, que es el textil. Esto es una demostración de hilado en Cieza. Estos se llamaban hilaores. Dentro del mundo del esparto había arrancaores, hilaores, picadoras, era una serie de oficios. Eso aparentemente lo ves trabajar y parece fácil, ¿eh? Pero cuando te pones, lo más normal es que te líes tú mismo la cuerda al cuello y te ahorques y te estrangules allí, ¿sabes? Porque lo hacen que parezca fácil, pero lleva mucho trabajo, ¿vale? Esto es la cordelería de esparto. A nivel histórico, muy importante en todo lo que era la cordelería naval. Se han encontrado pecios en todo el Mediterráneo, desde las costas de Fenicia, griegos, en todo el Mediterráneo, pecios que estaban hechos con cuerda de esparto. Bueno, este hombre es el que me enseñó a mí, que es el que empezó con los cursos de esparto ahí en la Universidad Popular, Juan Antonio Alfaro, que estuvo de profesor voluntario. Las técnicas se han mantenido más o menos desde el Mesolítico y tanto en la península ibérica como en el Magreb. En Marruecos también, bueno, el esparto comercial prácticamente viene todo de Marruecos, Argelia, que se sigue haciendo, ¿no? Bueno, y esto ya va un poco relacionado con el tema de la mesa. En gran parte del área del esparto, la cestería del esparto no ha sido una cestería profesional. Había esparteros, había talleres de cofines, donde se hacían cofines, pero era una cestería popular en el sentido de que era una cosa que hacía gente que no eran cesteros. Eran labradores, eran muleros, era gente que tenía otros oficios y en su tiempo libre tenían que hacer esparto, tenían muchas veces obligados a hacer esparto para hacerse sus aparejos. O sea, por ejemplo, este hombre, Antonio Baídez, este hombre era mulero
Y estuve haciendo esparto hasta los 100 años, que se acordará Carlos, los fandangos de muleros que se echaba, y cuando hacíamos las jornadas de esparto sacaba a bailar a Victoria, esta mujer, que una jovencilla de 93, claro, y ellos hacían esparto, era una forma de... Y luego otra característica bastante del esparto es que el esparto tradicionalmente es muy común hacerlo en grupo. O sea, es una cosa que se hace, por ejemplo, ahora en verano, al salir al fresco, a la calle, los vecinos, los que hacían juntarse, o la forma de aprender es en grupo. O sea, no es lo que ahora se llaman los corros esparteros. Los corros esparteros es un tipo de metodología en el que muchas veces no hay un maestro. O sea, yo enseño a hacer esparto, pero yo no me considero maestro espartero ni nada de eso. O sea, estamos allí un grupo, unos saben más, otros saben menos, el que sabe algo lo comparte con los demás, el que tiene una duda se la pregunta al que tiene al lado, y funcionan así, ¿no? Entonces, a la hora, por ejemplo, de hablar de los vínculos de la cestería, sí que hay que decir que la relación entre los esparteros muchas veces es más estrecha que a lo mejor otro tipo de cesteros que son trabajos a lo mejor más en solitario, ¿no? Bueno, de este grupo de aquí solo queda Custodio. Sí. Porque este hombre nos enseñó las calabazas. Bueno, este hombre, que era pastor también de joven, este hombre pues nos enteramos que hacía una técnica de esparto que es para hacer cantimploras. Y que conocíamos una romana que está en el Museo de Cartagena. Y el hombre era el último que las sabía hacer. Y fuimos a visitarlo y nos explicó un poco el sistema. Entonces hemos ido visitando. Victoria fue cocinera en su juventud y nos enseñó. Y luego es curioso, algunos pueblos de la Sierra de Albacete, de la Sierra de Segura. Si conocéis, por ejemplo, a la cantante esta Rosalén, que está ahora de moda, de donde es esa chica, se decía que esos pueblos, su moneda era la madeja de vencejos. ¿Por qué se decía que la moneda era esa? Porque la gente en su casa hacían madejas de vencejos, que es lo que luego se vendía para atar las mieses. Y esas madejas las cambiaban por comida, por un pan, o en el horno pagaban con madejas de vencejos. Luego también los pastores siempre han sido muy buenos esparteros. Esta foto es de 1904, de Ruidera. Este hombre sí que lo conocí ya mayor, es un pastor de Munera, Chichirre. Y el gesto es, el esparto se lleva en el sobaco izquierdo, sujetándolo con el sobaco, que siempre da un toque elegante, ¿no? Claro. La garrota en el brazo. La garrota también sirve para sentarse, pues se apoyan así en la garrota, haciendo esparto, apoyan el culo en la garrota y esto van haciendo, este hombre está haciendo pleita, pero van haciendo pleita mientras andan por el campo, casi sin mirar, ¿vale? Los pastores en la zona nuestra siempre han trabajado mucho el esparto. O sea, no eran esparteros. Ellos, ninguno dice que es espartero. O sea, hay pastores que hacen el esparto súper bien, súper fino, pero a ninguno se le ocurre decir que es espartero. Es pastor. Luego hace esparto, igual que curte pieles, o hacen otras cosas, o hacen cerros, o cualquier cosa. Bueno, hay una variedad tremenda de piezas de esparto, que no voy a entrar, pero hay piezas que son de uso doméstico, que es para la casa. Hay muchas piezas que son agrícolas, o sea, para labores agrícolas. Hay muchas piezas que son de uso ganadero, incluyendo las abejas. Hay una cestería de esparto también de los pescadores. Las redes de las almadrabas se hacían de esparto, ¿vale? Hay una cestería de esparto muy curiosa de los palmereros de Elche. Los palmereros de Elche tienen una serie de piezas de esparto que son exclusivas de los palmereros. Una que es para poner los dátiles, otra para coger, ¿vale? Luego hay juguetes, decorativos, hay muchas cosas. Las técnicas no voy a entrar tampoco, pero de las técnicas de cestería ibéricas tradicionales, la única que no se puede hacer con esparto es la madera rajada. Ahí no. Ahí no hay manera. Eso se lo dejamos a los gallegos.
Eso dejamos a los gallegos porque eso con esparto no se puede hacer. Pero todo lo demás, más o menos, hay muchas técnicas que se basan en hacer una trenza que luego se le da la forma al coserla. Esas trenzas tienen varios nombres. Hay varias técnicas distintas de cosido en espiral. Hay una serie de trenzados continuos, ¿vale? Puntos de cofín, de caracolera, de rejilla, de cestería de trama y urdimbre, que eso es muy típico de Almería y Murcia. Punto de nudo, terminaciones. Bueno, hay mucha diversidad de técnicas de esparto. Sí que los esparteros tienen muy en cuenta, por ejemplo, la preparación del material, la selección de que los espartos sean del mismo calibre, tipo de esparto, el gesto. A mí me hace gracia porque muchas veces mucha gente que viene dice, a mí no me ha enseñado nadie. No es que no le enseñe nadie. Nadie le ha enseñado formalmente, le ha enseñado el entorno. Le ha enseñado el entorno. Se han creado en un ambiente en el que estaba el abuelo haciendo esparto, el tío haciendo esparto, los vecinos haciendo esparto. Simplemente de verlo, tú eso lo tienes dentro y ya está, ¿vale? Bueno, esto es una pleita. Esto es una pleita. Se cose siempre por la junta. Las agujas de coser el esparto, hay algunas íberas y tal, pero las hacían a veces con una púa de una horca que se rompía, o una hoz de segar cuando ya la hoz estaba desgastada. Ya, vale. La cosedera se queda siempre escondida dentro del tejido. La cosedera está ahí dentro. Vale. Aquí. Esto es otra trenza que nosotros llamamos recincho. Bueno, con esto no voy a... Estos son los variantes, puntos de cofín y otros tipos, que se va quedando hecha la pieza, ¿no? Esto es una caracolera que me hace gracia porque hay un libro de cestería inglés que se llama Baskets of Europe, que sale una foto de una caracolera y dice, cesto español de esparto que debe ya servir para guardar pollitos. Digo, bueno, este hombre que hizo la foto, pues ya le he preguntado a cualquier paisano, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Está fácil decir, ¿para qué sirve esto? Pero bueno, como están ahí en su mundo, claro, un inglés, imagino que también como muchos gallegos, no necesitan nada para coger caracoles, ¿no? Porque aquí tampoco se comen los caracoles, ¿no? Sí, a ver los hilos, pero no se comen. Pero, por ejemplo, en la zona nuestra hay un tipo de caracol, un tipo que se paga 1 euro por un caracol. 1 euro por un caracol. Hay mucha tradición de coger caracoles. Entonces se hace unas piezas solo para coger caracoles. Se llaman caracoleras. Punto de nudo es un punto para forrar. Hay variantes de esparto cosido. Varios tipos. Las colmenas se hacían también de esparto. Además de esparto viejo, no del esparto que vale para hacer pleita, de los viejos, ¿vale? Estos son los puntos tipo trama y urdimbre, que tienen varios nombres, que es muy típico de Almería, Murcia. Claro, por eso se llama un poco de la cultura también del esparto. Esto es un poco el trabajo. Son trabajos que todos conocéis porque son similares al mimbre, ¿no? Estos son adornos, puntas, cuadradillos, se ponen los cestos, juguetes para los niños, lagartos, también se hacen lagartos, serpientes, ahora últimamente cabezas de toro, de cactus. Bueno, a mí ese tipo de cosas lo respeto, pero no lo comparto, ¿vale? El calzado muy importante, el tema del calzado del esparto muy interesante, hay una variedad tremenda. Ya aparece calzado en la cueva de los murciélagos, sandalias. Estos son asas, esta tiene 4 ramales, se llama rabo gato, soguillo de 8. Son las terminaciones, las asas, pues todas esas cosas, ¿no? ¿Qué futuro tiene el esparto? Pues ahora, por ejemplo, un tema interesante, la xerojardinería, la restauración paisajística en las repoblaciones que se hacen en zonas áridas. Es una planta muy, muy resistente a la sequía, ¿eh? O sea, si se seca el esparto, ya sí que si el esparto se seca, ya estamos perdidos, ¿no? Aquí. Y luego tenemos aquí una cosa que ya relacionándolo con la cestería, yo tenía una persona que venía al curso de esparto que él le llamaba el curso de espartoterapia. Porque él decía que se ponía a hacer esparto y la mente se le evadía con eso.
Además era un trabajo de estos ejecutivo que no tenía nada. Es que he tenido, por ejemplo, en el curso un ingeniero aeronáutico de Airbus que estaba allí con la fábrica de los helicópteros Apache y se venía a hacer pleita porque decía que se desconectaba con eso. O sea que es una cosa muy interesante relacionada con el futuro de la cestería, porque claro, yo le digo siempre a la gente que viene al curso, dice, bueno, esto es que no sirve para vivir. Digo, vale, bien, pero tú te vas a jugar el domingo al tenis, ¿tú eres una competencia para Carlos Alcaraz o por qué vas a jugar al tenis? No vas, o sea, tú vas a jugar al tenis porque haces un ejercicio, te distraes y tal. La cestería, y especialmente la del esparto, que ya de antiguo, en muchos casos, no era profesional, es que no lo era, en muchos casos. Había gente que vivía del esparto y había esparteros y tal, pero el 90% de la gente que hacía esparto no eran cesteros profesionales. Entonces, el futuro que tiene el esparto es el que hace el esparto porque disfruta haciéndolo, se hace sus cosas, se distrae con ello, y luego pues hay cesteros profesionales, pero el esparto lleva muchas horas de trabajo, depende de las técnicas también, ¿no? Pero bueno, yo trabajo en la Universidad Popular de Albacete, que dedicamos, este es el hombre que nos enseñó un poco, empezó con los cursos, y María Eugenia. Trabajamos en varias líneas, trabajamos en investigación de técnicas tradicionales, sobre todo cestería tradicional. Trabajamos en formación, esas técnicas tradicionales se devuelven a la gente. Trabajamos en divulgación y trabajamos en... Que por cierto, Isabel, ¿me puedes hacer un favor? Que me traje unos postes de las jornadas y me los dejan en el coche. ¿Te los puedes traer? Hacemos... Se me ha olvidado. Es que tengo la cabeza... Gracias. A ver. Bueno, el núcleo duro del curso, el núcleo duro se llama el Comando Pleita. Sí, es un nombre, yo sé que es un nombre bélico y que tenemos que pensar una alternativa más pacífica, sí. Que comando, no sé, comando. No puedo cambiar ya, pero entonces hay un grupo de gente en el curso que son los que pues vamos un poco estas actividades divulgativas, porque claro, el curso son 30. Yo no me puedo ir con 30 por ahí, vamos, no, soy incapaz. Entonces viene, por ejemplo, aquí Luis Mondejar, que lo conocéis algunos, y José Carcelén, Dani, Alfonso, Pepe Rillo y Teresa García. ¿Vale? Hacemos estas actividades de divulgación y tal. Hacemos unas jornadas divulgativas todos los años, en febrero, la segunda mitad, que aquí habéis estado varios, que se llaman Esparto, Naturaleza y Cultura, en la Casa de la Cultura José Saramago. De la segunda mitad de febrero suele ser. Entonces hacemos, por ejemplo, una exposición de cestería, hacemos las piezas que quieran hacer alguien del curso para vender, es una venta que se hace benéfica, una institución benéfica que hay en Albacete que trabaja con personas desfavorecidas, que se llama el Cotolengo. Se hace alguna exposición, se hace un homenaje a un espartero. Algún año ha venido Berta a dar un seminario, también ha estado Carlos por allí. Los hemos tratado lo mejor que hemos podido, ¿no? Los hemos tratado bien. Y hacemos un póster divulgativo, que son los que he traído algunos, por si alguien quería, que me los he dejado en el coche. Menos mal que se ha otro. Entonces, por ejemplo, cada año en las jornadas hacemos un tema. Este año es de la cestería de los pastores. Entonces aquí, por ejemplo, están piezas tradicionales de cestería de esparto de los pastores. Esto es la sera, que es lo que hacían para dormir, como una colchoneta de esta de yoga, pero de esparto, de pleita. Posetes para sentarse, la pleita para hacer el queso, la aguarilla de guardar el caldero, ¿vale? Las adovías que se ponían los días que nevaba, adovías de esparto, es un calzado de esparto que iba protegiendo el otro. Esto es una pieza curiosa porque esto es difícil que aquí alguien sepa para lo que sirve, ¿eh? No lo sé. No sé si lo sabéis vosotros esto, el uso o no. No sé si lo sabéis. Para la torta de los gazpachos. Sí, esto es un tortero. En Albacete hay unos gazpachos que se llaman gazpachos manchegos, que la gente cuando va a un bar y pregunta, dice, tenemos gazpachos. Y piensan que es gazpacho de este de tomate, con estas cosas, que nosotros decimos gazpacho andaluza ese. Pero el gazpacho manchego es un plato contundente que se hace con caza, con una cabeza de ajo, con una liebre, con un conejo,
con una torta cenceña, sin levadura, con caldo, que eso se sirve a 300 grados centígrados, ¿sabes? Con aceite, con una botella de vino tinto. Y claro, cuando vas en julio, que ahí hace 40 grados sin ningún problema, y te ponen un plato de esos, te quieren morir, pero bueno. Entonces eso se hace con una torta que los pastores guardaban en este díptico de Pleita que se llama un tortero, para guardar la torta de los gazpachos. Y esto es un baleillo, que es una pieza de cestería erótica. Esto se le pone a los sementales cuando no quieres que cubran a las hembras. Se pone como si fuera un delantal, tapando las partes nobles. Y entonces el carnero tiene que ser muy macho para atravesar un baleillo de esparto. Eso es Pleita con las puntas de esparto para adentro, que vamos, eso... Sí, esto se llama un baleillo, ¿vale? Se hace el postre divulgativo. Este es, por ejemplo, el año que vino Berta a darnos el seminario de bandejas de nudo celta. Otro año ha venido Carlos también, varias veces. Aquí un año que vino Carlos con Juan Beteta, el año que le hicimos el homenaje a Juan Beteta, a este hombre. Y bueno, son unas jornadas que básicamente son divulgativas, ¿no? Lo que se trata. Bueno, ahora mismo estamos en un proceso en el que se está trabajando para una candidatura conjunta hispano-marroquí de la cultura del Esparto como un patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, esto es un taller de Esparto en Marruecos, que aquí Antonio y Carlos los conocéis. Se trabaja mucho Esparto, ellos le llaman Jalfa, Alfa, tienen varios tipos. Y entonces se está trabajando para que la UNESCO declare esta cultura como un patrimonio. Sí. Bueno, muchas gracias. He traído de esto. No, bueno, que no he terminado. No, le decía a Isabel. He traído de los postres educativos de algunos años, que algunos me interesan. Ahora los dejo por aquí. He traído varios. Ahora después, si quiera, los vemos. No he terminado, pero estoy terminando. Estoy terminando. Bibliografía. A quien le interese todas las referencias acerca del Esparto en el mundo antiguo, romanos y tal, hay un trabajo de Carmen Bañón que se llama El Campus Spartarius Romano. Recoge todas las referencias al Esparto en textos romanos, ¿vale? Una tesis en Valencia, en valenciano del año 97, que es esta, La cultura del Esparto. Hay mucha documentación. De Vigna Coni, Cestería Tradicional Ibérica. Eso es obra de referencia para la cestería de la península, con mucho trabajo de campo, con muchas zonas de España. Pirene tiene varios vídeos sobre eso. Y luego, en lo que es Internet, que es una cosa que habréis oído nombrar, esto de Internet. Pues hay, por ejemplo, un proyecto que se llama La Espartopedia, que es una página que está financiada por una fundación americana, la Long Now Foundation, que trabaja en mantener conocimientos tradicionales que puedan estar en peligro. Entonces hay un montón de documentación, de vídeos, temas. Bueno, Internet, la Espartopedia, que quizás sea lo más completo. Luego Simons tiene una página, tiene otra Tony Barber, Jesús María Quintero, Juan Sánchez, quizás la más que englobe todo la Espartopedia. En la Espartopedia está este mapa, que es el mapa de la cultura del Esparto en España. Entonces vienen cada color es una cosa, hay museos, corros esparteros, exposiciones, productores, está, como veis, casi todo concentrado, casi todo en el sureste. Bueno, antes de terminar quiero poner este año para las jornadas una compañera mía de la UPE hizo un videopoema sobre el Esparto que dura nada, un minuto, ¿vale? Si sé ponerlo, que debe estar por aquí en algún sitio. A ver. Bueno. No sé qué estoy tocando, pero
¿Dónde puede estar esto? ¿Alguien que sepa? Dura un minutico, es una cosa, sí. De los 2 vídeos, es que informáticamente estoy muy limitado y en muchas otras cosas también, pero en la informática... Claro, claro. Que hacemos equipo. Sí. Luego en Facebook hay un grupo que se llama Amigos del Esparto, que hay 18.000, me parece. Aquí ya está. Muchas gracias. Ese es. Sí, a lo mejor no sé si para aquello. ¿Se puede apagar el foco o no? A ver, es aquí, ahora le doy. Vale, aquí. Sí, vale. Está montado con imágenes del nodo. Entonces, una cosa que se ve interesante en el videopoema es que se ve, por ejemplo, la forma de trabajar tradicional de las esparteras en grupo. Porque mientras se hace esparto, al mismo tiempo se puede hablar, y si la gente se pone al día, los chascarrillos, las novedades, claro, de lo del fútbol, baloncesto, todo eso, voleibol. A todas aquellas que con sus brazos cuidan del vientre fértil de la tierra, a las que con versos y cantos protegen la memoria de las sierras, a las que entre pleitas acunaron semillas, niños y corderos, al esparto que alimentó estas tierras manchegas, y a las manos que lo trenzaron como trenzaban el pelo de sus nietas, a la piel agrietada de lavar en la alberca, a las espaldas cargadas de surcos en los campos, a las mujeres que fuimos, somos, seremos, custodias de lo profano y lo sacro, de las historias de montes, plantas y vientos, tejedoras para siempre del presente y del pasado. Bueno, ya está. Muchas gracias. Muy bonito, sí. Que la presentación y el poema lo dejo aquí grabado en el ordenador por si a alguien le interesa. Entonces, es simplemente, pues eso, hacer un feedback. Han salido varios ítems aquí, fundamentalmente esos vínculos que nos unen a la cestería, vínculos que pueden ser, bueno, son todos humanos porque la cestería es una actividad humana. En primer lugar, un vínculo con uno mismo que te ayuda a conectar contigo mismo, a evadirte. De esto Juana nos habla muy bien, ¿no? En uno de tus vídeos en Instagram. También nos conecta entre nosotros y vosotros mismos en este encuentro lo habéis hecho, incluso intercambiando piezas con personas que sabéis que van a valorar esas piezas. Entonces, no sé, otros vínculos como las profesoras o las personas que nos han enseñado, que Berta Bugallo ha traído un libro en donación para el museo y que es una exposición de la señora que le ha enseñado y que se ha convertido en un referente para ella, ¿no? Entonces, yo os voy a pasar, si queréis hablar, y así pues hacemos esto más redondo. ¿Alguien quiere hablar? ¿Berta? Sí, venga. Es que tenemos que aprovechar que estamos aquí mucha gente.
Es que me emociono cuando hablo de esta señora que me enseñó, porque además se murió hace 2 años. Uy, es que ya me emociono. Y para mí fue una historia muy bonita. Yo trabajo en Guadalajara en una escuela de folclore y bueno, ahí me llega mucha información, ¿no? de personas que saben que estoy ahí de profesora, entonces entre los alumnos o gente que me conoce y tal. Y yo empecé a descubrir que en Guadalajara había una cestería de paja muy interesante que estaba completamente olvidada. No había nadie, o por lo menos yo no sabía de nadie que hacía ese tipo de cestería. Y a través de varias personas pues me hablaron de esta señora. Claro, una señora ya muy mayor, yo creo que tenía 87 años o así cuando la conocí. Y yo fui con 2 alumnos a su pueblo a verla. Y la verdad es que desde el primer día nos recibió, se llamaba Adoración. Y es que es tal cual, o sea, es que era adorable, o sea, una cosa. Y además es que en su casa, una casa antigua, pues de pueblo, con la chimenea en invierno, o sea, todo como muy bucólico, muy romántico, muy bonito. Y bueno, el primer día pues muy bien, era la primera vez, era un poco así como más frío, ¿no? Y yo le dije, pues vamos a volver otro día y tal. Ah, venga, vale, pues venís. Y yo la llamaba por teléfono y fuimos el segundo día y nos comenta, pues es que yo pensaba que no ibais a volver. Digo, anda, ¿y eso? Dice, porque es que aquí ha venido gente, pues así del pueblo, de otros pueblos, que quieren venir a aprender y empiezan el primer día y ya no vuelven. Porque claro, la cestería de paja, es un tipo de paja así muy fina, que hay que seleccionar la paja antes de trabajarla, hay que ir al campo a segarla, y luego claro, es un trabajo muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Y claro, la gente pues se piensa que es como, como ya lo hace fácil, pues parece que es muy fácil, muy sencillo y termino enseguida. Y no, claro, es muy largo, muy largo. Y es una historia muy bonita por eso, porque no solo es la cestería, sino el vínculo que se crea es como un vínculo como muy familiar. Aprendes mucho de unas personas que vivieron una época tan distinta a la nuestra, porque es gente que nació antes de la guerra y vivió una posguerra. Y encima en unas condiciones muy duras, en unos pueblos donde pues, antiguamente no existía nada, como digo yo, no había supermercados ni tiendas, no había coches. Entonces se dedicaban a todo, o sea, ella cortaba el pelo, tenían el teléfono del pueblo, porque tenían también el bar en la misma casa, todo. El marido era albañil también y esquilaba ovejas, o sea, es que era una cantidad de cosas y de oficios que hacían. Y a mí eso me fascinaba. Y yo les preguntaba, ¿cómo estáis tan bien con la edad que tenéis? Y pues es que dormimos poco y comemos poco. Entonces, por eso hemos llegado a los años que tenemos, ¿no? Y las cabezas además muy bien amuebladas. O sea, es que tú hablabas con ellos y ostras. Y para mí ha sido maravilloso, ¿no? Y una pena que cuando vino el COVID luego, pues tuve que dejar de verla una temporada. Ella me llamaba porque quería que fuésemos a verla. ¿Cuándo vais a venir? Digo, pues es que ahora hasta que no pase esto no podemos ir a verte. Y lo bonito de esto además es eso, a mí me encantaba cuando me nos contaban las historias, ella y su marido, de cuando eran jóvenes y todo lo que sufrían y todo lo que vivieron. Y a mí es que me parecía fascinante, porque claro, yo eso no lo he vivido para nada. Y encima es una época que no es lejana, es que son pocos años desde que pasó todo esto, ¿no? Y luego esa sencillez con la que hablaba, ¿no? Esa dulzura. Y a mí, no sé, lo bonito es que además ella se murió hace 2 años, pero yo con la familia sigo manteniendo contacto. Yo hablo con sus hijas, las veo. De hecho, traje ayer unas piezas de ella, siempre les digo, dejadme algunas piezas de vuestra madre para enseñarlas. Yo siempre que puedo le hago un homenaje. Y me emociono mucho porque, no sé, me dio mucha pena. A ver, tenía ya 92 años cuando se murió, quiero decir, llega un momento que tienen que morirse. Pero para mí ha sido como un poco triste por eso, porque yo hubiera querido haber aprovechado un poco más. Y me alegro porque yo justo una semana antes de morir fui al pueblo, llevaba ya meses sin verla y dije, tengo que verla porque va pasando el tiempo, se va haciendo mayor y ostras. Y entonces una semana antes, que fue en verano, fui a verla y estaba más toda su familia y fue un día muy bonito que estuvimos paseando por el campo. A ella le gustaba mucho presumir, cuando iba yo con los alumnos, pues íbamos a dar un paseo y iba por el pueblo presumiendo, pues han venido a verme aquí unos chicos y una chica que van a aprender cestería, porque decía, es que en el pueblo luego nadie quería aprender, ¿no? Y yo estaba ya para enseñar, pero nadie quería aprender con ella. Entonces siempre era muy presumida, la cogíamos del brazo y no iba paseando por el pueblo, pues es que vengo que han venido a verme. Y era genial. Y
Y para mí eso es una historia muy bonita, muy bonita. Y yo intento buscar a otras personas también como ella, a ver si aparecen por ahí. Yo creo que es que además hay que manejar todas estas personas que han vivido una época que nos han enseñado tanto. Es que teníamos que estar muy, muy agradecidos. Todo lo que han hecho, o sea, todas las facilidades que tenemos nosotros ahora es gracias a un poco lo que ellos han hecho, lo que ellos han trabajado y lo que han luchado. Y ahora lo tenemos muy fácil y antiguamente es que era todo tan distinto. Entonces, pues eso, que para mí ha sido maravilloso haberla conocido. Ha sido un regalo no solo por mi profesión, sino en la vida. Para mí ha sido un regalo maravilloso y yo siempre que pueda, pues os daré la chapa de esta señora, hablaré siempre de esta señora, porque, bueno, como ellas yo creo que es un ejemplo de, me imagino que los demás también siempre tenéis un referente, ¿no? Alguien mayor de los que podéis hablar y aprender mucho. Y eso es muy, muy, muy bonito. No he traído una... Bueno, ahí viene una foto, yo creo, de ella, ¿no? Sí, de adoración. Sí. Sí, bueno, ahí sale ella. Y es lo que os digo, es que, bueno, que todos habéis vivido, yo creo, pues eso, con algún cestero o alguna cestera, una relación así intensa y, joder. ¿Paso el micrófono? Tampoco hace falta el micrófono. Vale. Bueno, yo un poco por esto de los vínculos, ¿no? Que me parecía muy interesante, pues todo lo que habéis expuesto y esto. Ha habido un momento en el vídeo que ha salido sobre el cestero este gallego que parecía o daba la impresión de que si bien la cestería de Esparto, como ha comentado José, estaba como muy ayudaba mucho al grupo y demás, sin embargo él ha comentado como que él siempre trabajaba solo y tal. Bueno, hay casos y casos, es decir, a lo mejor él sí es verdad que trabajaba solo, ¿no? Pero bueno, yo he ido conociendo muchos cesteros y trabajar la lámina de madera o trabajar la madera no significa que haya que trabajarla solo, y de hecho muchas veces se trabajaba en grupo, ¿no? Incluso gente que se dividía el trabajo y demás. Pero es que aparte también está los vínculos que se establecen ya no solamente entre cesteros y tal, sino los vínculos que se establecen con el resto de la gente que vivía en los pueblos. Porque yo he ido por muchos talleres, gente que estaba trabajando, que estaba lo mismo en un pajar o en lo que sea, y era un centro de reunión, es decir, el lugar donde esta persona estaba trabajando, pues en muchas ocasiones servía para que los vecinos que pasaban por allí se sentaban un rato, hablaban tal, comentaban lo que fuera, era como un lugar de paso y un lugar de reuniones, establecía unos vínculos sociales también en los pueblos muy interesantes, ¿no? Entre la gente directamente. Y después estaban los vínculos que ya también comentabas humanos, no solo humanos, supongo que también los vínculos que establecen con la naturaleza y con lo que hay alrededor, esa relación inmediata, ¿no? Con lo que hay. Y después, casi esos son como los vínculos como más tradicionales y yo veo los vínculos que se están estableciendo ahora, esto mismo que hay aquí, ¿vale? Como gentes de diferentes sitios, de diferentes condiciones, diferentes vidas y demás, gracias a la cestería nos estamos vinculando también, ¿no? Y por último, una especie como, por resumir, ¿no? Un vínculo que se establece también con algo que no todos tenemos detrás, dentro, probablemente muy desconocido, muy enraizado, pero sin que le sepamos dar nombre, a lo que nos ha podido ayudar la cestería a reencontrarnos con ello, ¿no? Como oficio, como cosa con la que se trabaja, se hace con las manos, remueve algo en nosotros. Hay mucha gente, yo me dedico a dar cursos y lo veo también mucho con la gente que viene a los cursos, cómo se empieza a despertar unas cosas que están como adormiladas o tapadas, ¿vale? Por el mundo en el que vivimos, y que estas actividades como que facilitan el que se despierten, ¿vale? Entonces me parece que hay una serie de vínculos enormes que son desde lo más práctico, más pragmático, hasta las cosas internas que son muy interesantes, ¿no? Algunos incluso hemos tenido la suerte de que, a Berta creo que también le pasa un poco, que son cosas que nos han de alguna manera casi como ayudado a vivir, ¿no? Porque, claro, cuando te encuentras en una situación que no cuadras mucho en lo que se te ofrece en este mundo y demás, actividades como esta, que de pronto estaban olvidadas, ahora empiezan a estar un poco más reconocidas y tal, pues nos facilitaron la posibilidad
también de vincularnos con la realidad, con lo que hay en este mundo, la forma de vivir. Cuando no encontrábamos otra forma, estas cosas nos han echado una mano para poder de alguna manera seguir viviendo y no pasarlo demasiado mal por este mundo, ¿no? O sea que hay muchos tipos de vínculos. Territorial que me ofreció la cestería, ¿no? Pues gracias a la cestería me vinculó con territorios como el Caurel. Cuando vine a visitar el Caurel, dije, hostia, si este es el espacio genial para un cestero, que tengo de todo, tengo madera, tenía varas, ¿no? O sea, Allariz, ¿no? Por una escuela de cestería, pues también me dio a conocer Allariz y Santa María de Aguas Santas, ¿no? Entonces me ha hecho viajar. Gracias a la cestería, pues me he tenido que vivir en diferentes espacios, sobre todo de Galicia, para seguir, bueno, estar en contacto con otros cesteros y todo eso. O sea, que es muy importante también el territorio, ¿no? Conocer nuestras raíces. Y con esto acabo. Pues yo también me parece muy importante lo de los vínculos, porque me parece que la cestería vincula con todo, tamén con outros tempos. Bueno, vou falar en galego que creo que me entendedes a maioría, non? Para min a cestería tamén é un fío conductor con outros tempos que se viviron aquí, outras generacións, pois co mundo antigo. E en realidad, ahora que xa como está como bastante perdido, non lo tenemos todos os días ese funcionamiento, pois como decir, é unha maneira de ter presente o que é esencial na vida, que en realidade é o vínculo directo coa terra e saber que non necesitamos moitísimas cousas para vivir e que esas cousas son esenciales e que no conocemento da cestería, do proceso dos materiales, da recollida, de o traballo comunitario, de o traballo individual tamén, hai un conocimiento moi grande e un conocimiento que nos sirve para a vida, ¿no? Que en realidad non sei como se usa esto, tampouco como tú co ordenador. Lo de cantante no lo tengo nada ensayado. Bueno, que todos esos fíos, non? Esos vínculos que nos unen co esencial de a vida a través, independientemente do tempo no que estés vivindo, non? E despois, outra cousa que me pasou en un curso que me deixou moi impresionada e que considero que ten que ver cos vínculos e coa terapia da cestería, non? En unha comunidade de mulleres onde estaban aprendendo e estábamos facendo un curso, de repente unha muller que estaba xa facía moito tempo traballando cas maus, pois bueno, todos sabedes que cando te concentras en este traballo de repente te olvidas non eres moi lúcido do que está pasando polo teu cerebro a veces, está pasando como en un segundo plano, non? Entonces ela empezou a falar da súa vida en ese momento, do que lle estaba pasando co seu fillo, que era heroinómano, que lle pegaba todos os problemas que tiña, que as súas veciñas non tiñan nin idea e que de repente pois todas se puxeron a apoiala e bueno, pois me pareceu increíble porque creo que ese momento se produciu por este feito que fai o traballo manual de que estés atendendo ao que estás facendo, pero tamén en outro plano estés presente e non tan lúcido e permite, por eso considero que é unha terapia, non permite salir cousas que están no interior que o mellor en outro estado non o farías, a menos que estuveras con un psicólogo ou con un cura, que é unha confesión, non? E ademais, como as súas compañeiras están tamén en ese proceso mismo, pois como que había unha recepción moi interesante de todo o que estaba sucedendo e eso axudou á comunidade, porque logo pois, as súas veciñas saben a situación na que está e poden apoiala, non? E bueno, me parece que os vínculos van moito máis alá do que podemos ver cotidianamente e do que podemos analizar, porque hai vínculos a todos os niveles, non? Cósmicos. E nada, xa. I would like to say something about Shetland. ¿Quieres hablar de Shetland? Because I've been writing a book
for nearly 20 years about the basketry of Shetland. Lleva 20 años escribiendo un libro sobre la cestería de Shetland. And what I discovered that I found really interesting that touches on both the speakers Y hay un hecho del que quiero hablar que es relativo a ambos ponentes. was that women never made baskets in Shetland when the baskets were essential for life. Y es que las mujeres no practicaban la cestería en Shetland cuando la cestería era esencial para la vida diaria. Not because the materials were difficult or because they didn't want to, but because they could earn more money by knitting. Y no lo hacían no porque fuese difícil trabajar los materiales ni porque fuese algo que no quisiesen hacer, pero se ganaba más dinero con la calceta. Bueno, mil gracias. No sé si alguien más quiere la palabra, ¿no? Bueno, no. A Helena Martelo le gustaría terminar, é que ia a falar en portugués, porque ao vela eu instantaneamente fala en portugués. Ela quere rematar a súa comunicación lanzando unha perguntinha. Sim, aqui pegando um pouco no que todos nós falámos e no início da minha intervenção disse que era muito difícil falar de todos os vínculos porque existem tantos. No fundo, falamos todos um pouco aqui de uma ecocestaria, não é? Voltar ao lugar, trabalhar em comunidade, ir buscar aquilo que nós nem sabemos que temos cá dentro, não é? Quando as mãos começam a mexer é que parece que existe algo muito mais. No fundo então que vínculos é que nós queremos para esta nossa ecocestaria? Trabalhar o lugar, trabalhar a comunidade, o trabalho em conjunto. Portanto, que vínculos é que acham, ou eu punha aqui também princípios, é que nós queremos para esta ecocestaria? É uma questão que eu deixo a todos. Eu penso que a cestería nos pon no lugar no que estamos tamén, non? Conscientemente. Entón, si podemos recoller os materiais no lugar onde estamos traballando, podemos traballar coas persoas que nos rodean e ademais vivir no lugar no que queremos, relacionadas, bueno, no meu caso co rural, non? Pois eu cultivo o meu alimento, cultivo os materiais para a cestería, pero logo hai moitos materiais silvestres que podo recoller no lugar onde vivo e que se recollen de un xeito totalmente sostible, como sabedes todos, se cultivan tamén dese xeito e ademais permiten a comunidade, a mellor relación entre a comunidade, non? Porque agora mesmo creo que nas aldeas precisamos crear comunidade, é unha cousa moi importante, porque eso foi algo moi presente durante moitos séculos, pero logo, desde que veo a televisión, cada un está na súa casa ca televisión, agora xa ten cada un o seu coche e se vai a buscar a comunidade a outro sitio e aí non sabes que pasa cos veciños, non? E penso que estas actividades comunitarias dentro da propio lugar onde vivimos poden crear esa consciencia que precisamos para o ecofeminismo e para a evolución do planeta tamén dun xeito ecosostible e demais. Pois vou falar eu un pouquiño. Quanto a esa pregunta, eu creo que, e tamén relacionado co que decía José, decías que ningún espartero se consideraba espartero, se consideraba gandeiro, agricultor, en norma general. Vamos a ver, el mundo del esparto es complejo. Es decir, que, o sea, por ejemplo, había un esparto, un mundo profesional del esparto. Por ejemplo, muy relacionado con la cordelería. Entonces, todos los talleres de cordelería había arrancaores
que su oficio era arrancar esparto y normalmente eran las almas libres querían ser arrancadores porque iban al campo a coger el esparto, cobraban a destajo según las arrobas que cogían y eran un poco más libres. Los más anarquistas eran arrancadores, ¿no? Luego estaban las picadoras, que eran mujeres. Las picadoras, mujeres. Los hiladores, que eran hombres. Entonces, había, en el mundo de la cordelería, era un sector además económicamente importante. O sea, había pueblos que vivían del esparto, toda la familia vivían del esparto, ¿no? Había luego, por ejemplo, otra artesanía profesional del esparto, era la elaboración del cofín. El cofín es el filtro para las almazaras, donde se prensa la pasta del aceite y eso se hacía de esparto. Y entonces las cofineras, solían ser mujeres también, las cofineras. Sí, entonces las cofineras era su oficio, cobraban por cofín hecho, entonces eso era profesional también. Había pueblos donde, por ejemplo, la gente que no tenía tierra, vivían del esparto, vivían de hacer espuertas, vivían de hacer entaires de pleita y tal, y luego había un mundo del esparto no profesional, que era el mundo campesino del sureste y La Mancha, la gente que trabajaba en el campo, por ejemplo, que los días que no podían trabajar, hacían esparto, como un complemento, o los pastores que mientras iban en el campo. Entonces había un mundo de la cestería profesional del esparto y un mundo de la cestería popular que estaba muy extendido y que era eso, ¿no? Entonces, y era muy muy comunitario, como se ha comentado aquí, por ejemplo, los pastores se organizaban en cuadrillas. El que más sabía era el mayoral. Si era un ganado grande, después del mayoral estaba el transmayoral o rabadán, luego los pastores y luego el zagal. Entonces cada uno tenía una función y hacían esparto juntos. Claro, el mayoral era el que más sabía, el zagal aprendía, entonces aprendían un poco ahí, como un complemento. Y en la zona, en algunas zonas era una tarea, por ejemplo, femenina. O sea, por ejemplo, en algunas zonas de Toledo las mujeres hacían pleita y los hombres la cosían. Sí, los hombres la cosían, ¿no? A lo mejor que en Granátula de Calatrava, bueno, era esta familia, eran hombres y mujeres, pero en algunos sitios funcionaba así. Y en otros sitios pues solían ser más los hombres, o sea que no es difícil generalizar, o sea, pero sí que me parece interesante el término que acuña Cuoni de la cultura del esparto, en el sentido de que es un elemento que está muy presente en esa vida rural del sudeste ibérico, de muchas maneras distintas, como actividad y como parte del ajuar de las casas y todas estas cosas. Sí. Y creo que me he dispersado porque ya no me acuerdo. Sí, está. Só unha coisiña, unha cosa máis. Cuanto a la división del trabajo por hombres y mujeres, porque enlaza también con esta visión de Elena, estamos debajo de un teito no que tamén hai división de género, porque os brincallos, que son esas cordas como esas que están colocadas aí, normalmente, según me decía o Juan, o maestro teitador, os brincallos eran feitos por mulleres, sí, e lles pagaban por brincallo, un módico precio, moi pequeniño. E os teitadores eran homes, e siguen sendo homes, apenas hai teitadores, pero, claro, pero sí que é verdade que no momento no que se fabricaban ou construían os brincallos, era un momento de sororidade tamén para as mulleres, o que comentaba Lola, non? Entón, para finalizar, se vos parece, creo que a palabra de ecocestería, que creo que é un termo moi acaecido, non? Que me parece un término muy interesante, que no lo había oído, lo de ecocestería, y luego lo que ha comentado Lola del vínculo de los materiales con el territorio, porque al final los recursos de cada comunidad es lo que proporciona el entorno, aunque el comercio ha existido desde hace miles de años. O sea, el comercio siempre ha existido, pero la base de la
economía de una comunidad, de su sustento, es el entorno local. Y entonces la cestería es un ejemplo muy bueno, porque muchas técnicas, por ejemplo, y son las mismas técnicas que cambian los materiales. Cambian los materiales porque los materiales están en función de la flora local, y eso vincula la cestería con el territorio mucho, que eso tú lo has comentado muy bien, eso, como ese vínculo con el territorio. Sim, sim, eu queria também aqui, pronto, acrescentar não só essa vertente, que o trabalho comunitário, trabalharmos os produtos locais, também falo bastante na minha intervenção, mas há aqui também a questão climática. Nós, ao estarmos a habitar o território, ao estarmos em contacto com a matéria-prima que temos, nós no fundo estamos a tomar conta deste planeta, e não há o risco dos fogos que nós vimos aqui na Galiza e que acontece muito em Portugal, porque deixaram de ser habitados. Portanto, as pessoas já não habitam, as pessoas já não vão recolher essas matérias-primas para utilizar nesses utensílios que não são artesãos, mas que utilizavam para o trabalho diário que tinham no local onde viviam. Portanto, acho que existe aqui todo um ecossistema que nós, através da ecocestaria, podemos repensar, pegando outra vez aqui um bocadinho no Ecomuseu, que também é um pouco isso, ou na Convenção de Faro, que no fundo é trabalhar na preservação da comunidade local, do património cultural, e isto é o nosso património, material ou imaterial, mas é o nosso património. Bueno, pues ¿os parece dar por cerrada la mesa? ¿Sí? Cerramos, sí. Pues ya queda clausurada. No sé.